Amigos del Perú y del mundo, muy buenas noches. Hoy día tenemos un programa bastante bueno y con la presencia de nuestro invitado especial, el doctor Martín Santibáñez, eso está completamente garantizado. ¿Ah? Gracias, Pepe. Así que no nos abandonen, que la van a pasar muy bien. Y por supuesto, vamos a comenzar con la noticia de hoy día, ¿no? O sea, el diario El Comercio ha sacado una encuesta. Ayer o anteayer, Perú 21 sacó otra encuesta y el periodista Luis Jaime Cisneros dice, caracho, las encuestas son el pasatiempo favorito en el Perú, ¿no? PPK apenas tiene 20 días y ya tiene 2 encuestas, ¿no? Lluvia de encuestas. Lluvia de encuestas. Eso tiene una explicación. Cuando un presidente quiere fortalecerse, cuando un gobierno quiere hacerse sentir fuerte, ¿no? Sencillamente contrata encuestas, ¿no? Y las encuestas, por supuesto, son generosas con quien los contrata, ¿no? Es así, ¿no? Pero aún así, son un buen indicativo para ver más o menos cómo se están moviendo las cosas. Pero a las encuestas no hay que tomarlas tan en serio porque si no nos despistamos todos, ¿no? También es cierto que está viviendo el presidente una luna de miel con el pueblo, ¿no? Y que el pueblo está apoyando, y no solo el pueblo, la clase política, la clase dirigente en el país, los medios de comunicación, todos están en unos 100 días de luna de miel con el presidente. 100 días de gloria. Sus 100 días de gloria. Así es. Pero el que construye una política de gobierno solamente sobre el pueblo, sobre el humor cambiante del pueblo, entonces está siendo bastante imprudente, de cierta forma, ¿no? Porque la política a veces requiere decisiones en contra de lo que piensa la mayor parte de la población, ¿no? Y este país que precisa varias reformas importantes, a veces esas reformas van a tener que ir en contra de lo que piensa la población. En contra del sentimiento popular. Había un alemán que decía que a veces los pueblos son como los niños, lloran cuando les lavan la cara, ¿no? Razón no le faltaba al alemán. Es así, ese creo que fue Bismarck. ¿Ah, sí? Bueno, a ver, en la encuesta de Ipsos Apoyo, el 61% aprueba a PPK, ¿no? El 80% de los ciudadanos peruanos, yo creo que es más, ¿no?, está a favor del voto de confianza al gabinete Zabala. Eso está descontado. Sorprende que no sea el 90%. Sorprende que no sea el 98%, Claro. ¿no? Porque Zabala es un gran premier, ha tendido puentes, es un hombre inteligente, capaz, y todos realmente queremos que se quede como premier los 5 años, ¿no? Y por lo que he podido conversar con algunos voceros parlamentarios, tienen la mejor de las impresiones de él, ¿no? Así que no va a haber, creo, ningún problema en lo que se refiere a la aprobación del gabinete. Otra historia son las facultades delegadas que van a ser la próxima semana, ¿no? Claro. En ese momento, ahí podría presentarse el siguiente problema. El señor Zabala podría presentar una solicitud amplia de facultades delegadas y eso va a ser difícil que se lo puedan aceptar. Yo recuerdo que cuando estaba de premier el señor Dañino con el Cholo Toledo, presentó así una cosa general y nosotros le dijimos no, de ninguna manera. Si usted quiere facultades delegadas, presente los proyectos de ley respectivos. Y Dañino, que era un hombre muy inteligente, lo hizo de inmediato y por supuesto tuvo las facultades delegadas que él pedía, ¿no? Es así como se gobierna, ¿no? Pero además hace bastante tiempo ya se le ha venido indicando al gobierno, ante una serie de reiterados pedidos, ¿no? Que las facultades delegadas tienen que ir con proyecto, porque es natural que el Congreso ejerza el control sobre algo puntual. Así es. Sobre todo en una situación tan delicada como la situación política y económica del país. Tenemos que saber qué tipo de facultades se le dan al gobierno, teniendo en cuenta que, como bien dices, se apoya totalmente a las personas que integran el gabinete. Ahora lo que hay que ver es qué programa tiene cada una de esas personas con respecto al área de competencia de los ministros, ¿no? Por supuesto. Es natural, en cualquier democracia avanzada, en cualquier democracia desarrollada, no tenemos por qué asustarnos o pensar que la oposición, los partidos de oposición están en pie de guerra en este tema, ¿no? Así es. Y apoyo como la otra encuestadora, Ipsos, como Datum, han hecho una encuesta prematura sobre los ministros de Estado, ¿no? Porque recién tienen, ¿cuánto? 20 días. 20 días, ¿no? Entonces, bueno, pero en fin,
Salvo el ministro de Educación. El primer ministro tiene un respaldo de 43%, ¿no? Solamente hay un 7 o 10% que se oponen, ¿no? El señor Basombrío tiene un respaldo de 40%, porque es lógico, recién comienza, ¿no? Y Torne, el ministro de Economía, tiene 44%. Muy bien. Y la bancada con mayor aceptación es la de Fuerza Popular con 46%, ¿no? Ahora, en la encuesta de Ipsos Perú, que antes se llamaba Datum, PPK sube de 59 a 61%. Esto es mucho más creíble que la anterior encuesta de la semana pasada de CPI, que ni siquiera la comentamos nosotros, porque le daba 70 o 70 y tantos por ciento, lo cual era evidentemente falso, ¿no? O sea, bueno, pero estas son encuestas más serias, más creíbles, y es por eso que las estamos comentando, ¿no? Aquí, por ejemplo, Fernando Zavala tiene una aprobación de 46%, el premier bien, y lo desaprueba el 13%. Saavedra tiene una aprobación del 46% y lo aprueba el 14%. El Saavedra es el ministro de Educación. Martín Vizcarra lo aprueba el 44% y lo desaprueba el 13%, ¿no? Noten ustedes que la desaprobación todavía es muy baja, porque no ha habido oportunidad de conocer algún error, ¿no? Ni siquiera se sientan en su sillón ministerial. ¿No? El señor Alfredo Torne, por lo general, él es el ministro de Economía. Los ministros de Economía son muy impopulares. Nunca hay un ministro de Economía que sobrepase el 28%, ¿no? Bueno, pero ahora, comenzando, Torne tiene 39% y lo desaprueba un 11%. Carlos Basombrío tiene una aprobación del 35% y lo desaprueba el 14%. El ministro de Trabajo, el señor Grados, tiene una aprobación del 33%, y el señor Mariano González, que es el ministro de Defensa, tiene una aprobación del 31%. Los demás ministros tienen que trabajar un poquito más para salir en las encuestas. De otra manera no le sacan su foto, ¿no? Pero hay que tener cuidado con caer en una encuestitis, ¿no? O sea, es peligroso que de pronto... yo creo que el presidente es lo suficientemente inteligente y tiene la experiencia necesaria como para no caer en la encuestitis, pero no necesariamente en su círculo de confianza o, digámoslo llanamente, ¿no? Los ayayeros que nunca faltan en Palacio de Gobierno, no necesariamente ellos se van a mantener al margen de la encuestitis, ¿no? Sí. Es peligroso que las políticas de gobierno se estén llevando a cabo por encuestas. Por supuesto, porque va a haber momentos, como tú dices, en que hay que tomar algunas medidas que al pueblo no le van a gustar, ¿no? Pero eso es lo que hacen los estadistas. Eso lo vamos a comentar luego cuando analicemos un poquito las declaraciones de Pedro Pablo en Puno, ¿no? Pero siguiendo con Ipsos Perú, el 45% cree que hará un buen gobierno, PPK, ¿no? El 45%, ¿no? Luego, que hará un regular gobierno, el 47%, y que hará un mal gobierno, solo un 5%, lo cual es una buena noticia, ¿no? En cuanto a los que confían que PPK cumplirá con sus promesas, vean ustedes estas cifras, el 67% creen que sí cumplirá, ¿no? Y hay un 20% que dicen que no cumplirá. Estos datos, si son ciertos, me alegran mucho, ¿no? Porque es importante que exista esta buena disposición del pueblo peruano a tomarse en serio a un presidente y a confiarle su futuro en las actividades que vienen por delante, ¿no? Este es un pueblo generoso, que le dio la oportunidad a los Humala en su momento, ¿no? Los Humala también han dejado la valla muy baja. Muy baja, pues sí que... Entonces, por eso esta ola de esperanza que siente el pueblo, la clase política, los medios de comunicación, la mayor parte de los peruanos, es una ola de esperanza que está justificada también por el desempeño que ha tenido el presidente en los últimos años. Ha sido ministro, es una persona con experiencia, que tiene una visión internacional, cae bien, no podemos negar que cae simpático a la población y que eso se ve reflejado en las encuestas. Hay que ver cómo se capitaliza esta ola de esperanza por parte del gobierno. ¿Qué hace el gobierno para coger la esperanza del pueblo y combinarla con tecnocracia, ¿no? Aquí lo hemos dicho nosotros en varias oportunidades, ¿no? PPK tiene magníficos nexos en Estados Unidos y en la Comunidad Europea,
y tiene extraordinarios lazos de amistad y comerciales con grupos empresariales chilenos muy fuertes, ¿no? Así que hay que aprovechar esas ventajas comparativas de nuestro presidente para ver si logramos un gran gobierno. Y ese sueño de avanzar con los chilenos y con los demás países de la Alianza del Pacífico hacia la conquista de los mercados del Asia, que eso significaría un gran desarrollo para nuestro país, ¿no? Sí, lo único peligroso es pasar de ser un optimista en política, siempre es un realista, ¿no? Siempre es una persona que está anclada en la realidad, y la realidad del Perú es bien compleja. Pasar de ser un optimista a ser un soñador. Sí, así es. Ese es un peligro, ¿no? Eso es un peligroso. Y luego, en lo referente al señor Luis Castañeda Locio, sigue siendo el hombre más popular y con más alta aprobación del país, ¿no? Aquí tiene 63% y en apoyo tuvo 69%, ¿no? Y esto solamente tiene una respuesta, ¿no? Trabajo, ¿no? Se llama trabajo. Y seguramente subirá su aprobación. Acabo de leer que la Municipalidad de Lima va a quitarle el brevet a aquellas personas que en un accidente de tránsito, los conductores, que maten o generen una lesión grave a una persona, la municipalidad les va a retirar, va a fomentar que se les retire el brevet. Me parece una medida adecuada, que va con lo que quiere la gente, que además, de alguna manera, entra directamente en un problema grande que es el tráfico en este país. Castañeda es una persona que lee muy bien la realidad de la ciudad. Sí. Está respondiendo con políticas públicas adecuadas a la realidad de Lima, ¿no? Es por eso que tiene una aprobación tan alta. Sí, yo una vez conversaba con él y decía, a mí no me gusta hablar, ¿no? A mí lo que me gusta son los hechos. Yo soy básicamente un decidor de hechos. Decidor de hechos, qué buena, es una buena frase, ¿no? Acuñó algo interesante. Sí. No tan acuñó. En la Odisea, creo, ¿no? Hay una frase semejante, ¿no? Decidor de hechos. Ulises, que le dice a su hijo Telémaco, un hombre tiene que ser decidor de hechos, ¿no? Sí, caramba. Entonces tenemos un alcalde con formación clásica. Con formación clásica. Caramba, muy bien, ¿no? Bueno, y según Bueno, vamos a este tema de la marcha. Ha sido una gigantesca marcha, estupenda. Felicitaciones a los organizadores, ¿no? Y ojalá que se saquen las lecciones pertinentes para que esta tragedia cotidiana que se repite en el Perú de abusos y de asesinatos contra las mujeres no solamente tengan el repudio nacional, sino también la sanción penal correspondiente, ¿no? Porque un hombre que mata a una mujer realmente merece que también lo cuelguen de un poste, ¿no? Todo lo que une al país, todo lo que une a la población peruana, todo aquello que nos permite mirar de frente en un solo bloque es positivo. Es positivo desde el punto de vista político, pero también social. Por eso, aquellas ideologías o posiciones que fomentan el odio o el sectarismo tienen que ser rechazadas. Esta es una causa que nos une a todas las personas, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el Perú. No podemos permitir, y ese es siempre un peligro latente, ¿no?, que grupos reducidos, minúsculos, intenten apropiarse de una causa de todos los peruanos, que a todos los peruanos de buena voluntad los convoca en un solo lugar, ¿no? Y aquí hay que decir que lo del Frente Amplio, los comunistas del Frente Amplio, se han comportado de una manera vergonzosa, ¿no? Ellos, yo digo, hacen su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Robar cámaras, hacer demagogia y intentar apropiarse de causas ajenas, ¿no? Por eso es que se pusieron con sus banderas por delante para tratar de vender la peliculina de que ellos eran los organizadores, ¿no? Y lo único que consiguieron fue el repudio generalizado, no solo de los organizadores, sino también de todos los partidos políticos, porque allí estuvieron los representantes de todos los partidos políticos, pero con las camisetas correspondientes, de ni una menos, ¿no? O sea, y ninguno llevó un logo partidario. Solo los comunistas del Frente Amplio, repito, intentaron aprovecharse de la marcha, ¿no? Afortunadamente no lo han conseguido e insisto, hay que sacar las lecciones pertinentes para que estas historias de horror no se repitan en nuestro país. Y ojalá que los jueces que también han salido a desfilar
sean implacables con estos miserables, ¿no? Yo estoy seguro que la población reconoce rápidamente cuando un grupo político intenta secuestrar una causa nacional, ¿no? Que el pueblo peruano no es tonto, ¿no? El pueblo peruano reconoce claramente cuando un grupo pequeño pero muy ideologizado y organizado también, tan organizado como sectario, intenta apropiarse de algo que es de todos los peruanos, ¿no? Entonces hay que rechazar, hay que señalar rápidamente y rechazar este intento de secuestro, de captura de causas nacionales, ¿no? Y hay que estar todos apoyando lo que cualquier persona de buena voluntad siempre va a apoyar, ¿no? Por supuesto. A la mujer no se le puede tocar nunca jamás y eso no es justificable, ¿no? Hay que defender a todas las mujeres Los peruanas. viejos decían ni con el pétalo de una rosa. Ni con el pétalo de una rosa. Y es cierto, y es cierto. Bueno, aquí tengo al defensor del pueblo, que dice que las cifras de abuso contra la mujer son realmente dramáticas, ¿no? 7, escuchen bien, 7 de cada 10 mujeres han sido agredidas, lo cual nos pone en el grupo de los países altamente agresivos, violentos y criminales contra la mujer, ¿no? 10 feminicidios mensuales y un aproximado de 129.000 casos de violencia sexual en los últimos 5 años, ¿no? Ojalá, pues, que esta marcha signifique un cambio, no solo en la mentalidad, sino también en el accionar de los fiscales y de los jueces, ¿no? Los órganos de justicia, los encargados de administrar la justicia en este país, tienen que reaccionar positivamente, pero también la sociedad, ¿no? Ojo, nosotros siempre exigimos a la administración de justicia, al Poder Judicial, un comportamiento de primer mundo, pero les damos los recursos africanos. No les subimos el presupuesto y les pedimos que actúen como si fueran suecos o noruegos. Entonces, dejémonos de hipocresías institucionales. Hay que darle los recursos necesarios al Poder Judicial, a la policía, a las personas encargadas de proteger a la sociedad peruana. Hay que darle recursos en este momento que el Estado tiene la capacidad de hacerlo. Si no, no podemos exigirle peras al olmo. Sí, Si no, pues, no podemos sí, pedirle sí, resultados a alguien que finalmente no tiene ni siquiera presupuesto para las acciones mínimas de control, de justicia y de vigilancia. Hay que darle el presupuesto necesario a las personas que se encargan de cuidarnos la vida, la seguridad y de evitar los feminicidios, ¿no? Bueno, pues esa es una propuesta muy concreta que ha hecho el señor PPK como candidato y que ha ratificado como presidente: mejorar las condiciones salariales, las condiciones de vida y el respaldo político correspondiente para que puedan cumplir con su función y no sean después perseguidos y enjuiciados por estas malditas ONGs comunistas, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, así es, pues. Bueno, y aquí tengo a uno que está haciendo noticia. Es el nuevo Contralor General de la República. Muy activo. Está muy activo. Él ha informado en una entrevista hoy en Perú 21 que hay corrupción en obras de la línea 2 del Metro de Lima, que estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Y también en el gasoducto sur, en el aeropuerto de Chinchero y en la línea amarilla, ¿no? También dice que va a fiscalizar las obras de este gobierno. Nosotros en este programa hemos sido muy críticos con el nuevo Contralor General de la República, pero el hombre se está ganando su sitio, ¿eh? Se está ganando su sitio y está trabajando como pocas veces he visto trabajar a la Contraloría General de la República, ¿no? Así que vamos a ver, ojalá no sea, pues, no sea gaviota de un solo verano, ¿no? Hay una técnica muy famosa de control en los temas de anticorrupción que la propugnó hace muchos años un experto que se llama Robert Klitgard, que ha venido por el Perú, invitado por Contraloría varias veces a dictar conferencias, que se llama Atrapar al pez gordo. Él lo que te dice es, cuando inicias como contralor, como funcionario encargado de la anticorrupción en un país, lo que tienes que hacer es inmediatamente ir a los casos más grandes, a atrapar al pez gordo. Yo creo que Alarcón estaba en primera fila cuando Klitgard daba sus conferencias, porque está haciendo eso, ¿no? A esos casos gordos de verdad, problemáticos y grandes por el presupuesto y por la relevancia política, el Contralor está apuntando, ¿no? Y eso está muy bien. Si funciona,
Si no funciona y luego Sí, no sí. pasa nada, inmediatamente su, Boquilla. Quiere decir que su boquilla. prestigio cae, ¿no? Entonces, a él es el primer interesado en que todo eso llegue a un buen puerto. Y cuando Martín Santibáñez habla de peces gordos, habla en sentido figurado. Claro, claro. ¿No? Bueno, la en realidad- la estrategia se llama así, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad estamos hablando de expresidentes, entre ellos de nuestro queridísimo Ollanta Humala, ¿no? Que tiene que responder por muchos de estos casos, ¿no? Y también dice que el Contralor, que se ha metido muy en serio en el sector defensa, donde se han gastado miles de millones de dólares, ¿no? Y dice que hay 20 auditorías y comienza con la compra del satélite francés, porque habían propuestas mucho mejores, ¿no? Pero en fin, siguen los aviones italianos Spartan, los aviones KTI de Corea, y el buque logístico de la Marina, etcétera, etcétera, etcétera. Son 20 auditorías. Y si me guío por lo que ha dicho el ministro de Defensa, hay indicios de corrupción. Así que vamos a ver cómo se desarrolla este drama, ¿no? Eso es muy grave porque es el gran paquete de compras del gobierno anterior, ¿no? Eso es gravísimo. Sí, claro. Eso- Y que se hicieron de forma reservada y secreta, ¿no? Cosa que este gobierno ha prometido que no se va a volver a repetir, porque eso se presta para la corrupción, ¿no? Así es, ¿no? Luego, una buena noticia, después de años de espera, mira que la última defensora del pueblo elegida por el Congreso fue Beatriz Merino. Estamos hablando de ya pues de más de un quinquenio, creo, ¿no? Bueno, después de años, ¿no? Parece que por fin, a fin de mes, tendremos un nuevo defensor del pueblo. Ya se ha nombrado la comisión especial que este martes se van a reunir. Y es importante que esa comisión especial esté presidida por nada menos que por Luz Salgado, presidenta del Congreso, quien se ha comprometido a sacar el tema del defensor del pueblo y elegir a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional que reemplaza al doctor Urbiola. Óscar ¿no es cierto? Esto lo vamos a tener supuestamente a fin de mes. Vamos a ver si el fujimorismo es tan rápido como dice, ¿no? No podemos estar bloqueados en instituciones fundamentales del Estado sin titulares de esas instituciones, ¿no? O sea, no es posible que durante muchos años tengamos interinos en grandes instituciones. Entonces, una forma de demostrar a la población que las instituciones funcionan es cuando las propias instituciones son capaces de llegar a acuerdos para nombrar a personas clave en el funcionamiento del Estado, ¿no? El Constitucional es un foro fundamental para el país. La Defensoría del Pueblo puede cambiar y transformarse en algo efectivo en este país. Entonces es importante a quién se coloca ahí, ¿no? Muy bien, tenemos que hacer un pequeño corte, pero vamos a regresar con unas noticias que ustedes no se las pueden perder, ¿eh? Vamos a ver, pausa. Gracias.